Hola, muy buenas chicos, ¿se me oye? Que alguien me ponga un like si se oye. Creo que tres palmitas significa que se me oye. Hola Ana Belén, hola Tony, hola Alejandra. Sí, vale, perfecto. Es que yo me oigo a mí misma, entonces hasta que no entre nuestra invitada no puedo ir, estamos esperándola. Entonces os voy a poner un poquito en antecedentes por si no sabéis quién es Ximena Duque. Ximena Duque es una profesional muy reconocida a nivel internacional y tengo la suerte y tenemos la suerte de que va a estar con nosotros hoy un ratito para hablarnos de las capas del ADN. Estamos intentando conectar porque pone que no sé, que tiene algún problemilla, ¿vale? Pero enseguida se conectará con nosotros. Bienvenidos todos los que estáis conectándoos ahora. Ximena Duque es la fundadora de una escuela que tiene muchísimos cursos en directo. Mira, hola Ximena, muy buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te Eh, ha ido? Muy bien, estaba ya preparando tu introducción, diciéndoles que es un placer tenerte porque eres una profesional muy reconocida a nivel mundial y que es una suerte tenerte con nosotros. Y para hablar de un tema tan interesante además como las capas del ADN, entre otras cosas, si tú quieres, obviamente. Y súper feliz de conocerte. Ya habíamos hablado, pero te admiro un montón. Me encantó la entrevista con Miquel Baixas que hiciste. Me encantó. Qué belleza, Esther. Muchas gracias a ti por llevar luz al planeta y bueno, por darme también este espacio maravilloso porque compartir la voz y el mensaje a todas las personas que en este momento están dispuestas a despertar y a comprender que hay algo mucho más allá que nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestras emociones es maravilloso. Pues estaba diciendo que eres fundadora de una escuela, IRB, que tiene muchísimos cursos, he estado viendo muchísimos talleres, música, es maravillosa, absolutamente maravillosa y supongo que ha implicado muchísimo esfuerzo tener tanto como hay, ¿no? Al Y donde también estaban las 13 capas de ADN, que es precioso. tienes los mantras de las 13 capas, que ahora quiero que luego nos hables un poquito. Hola, desde Chile, están por aquí uniéndose un montón de gente. Y también eres entrenadora de desarrollo personal, espiritual y financiero. O sea, abarcas el desarrollo personal desde muchos ámbitos y me parece maravilloso el financiero, ¿no? Porque a veces hay este conflicto entre lo espiritual y la abundancia o el financiero y no Y tiene que más haberlo. conflicto que aparezca, Tú nos vas a encargar de eliminarlos. por favor. Por favor, sigue uniéndose gente, pero vamos a ir empezando. Me gustaría que aparte de todo lo que yo he contado, ¿no? Que eres esta profesional tan reconocida y tan maravillosa, me gustaría que tú contaras quién es Ximena. Bueno, pues básicamente soy un ser humano como todos ustedes. Es más, soy un ser divino encarnando este cuerpo con un propósito de vida, con unos talentos que decidí desarrollar en esta vida para el propósito al cual me enfoco y por el cual vivo día a día. Pero soy absolutamente igualita a cualquiera de ustedes. Me denominan maestra de maestros no porque sea más que nadie, sino porque amo que cada ser humano descubra que en su interior hay un gran maestro, para que deje de vivir limitado y para que deje de sentir que precisamente el dinero, la sexualidad, el tiempo y la enfermedad, que son los cuatro principales manipuladores que están bajo la gran sombrilla del miedo y de la separación, pues los sigan haciendo creer que son seres limitados. Entonces me dedico a ver la felicidad y el brillo en los ojos de cada persona que activa su tecnología interior y que se reconoce como el ser divino que es. A eso me dedico, pero tengo los mismos dos ojos, la misma nariz, la misma boca y la misma sangre roja que todos. No, no, cuando me corto no me sale ni verde, ni azul, ni amarilla. Así es que lo que quiero decirles es que si yo he podido cumplir todos mis sueños, si he llegado a donde he llegado, es porque todos ustedes también pueden hacerlo. Y es maravilloso, además, lo que yo siempre he notado desde la primera vez que vi tu foto, que por eso te contacté, es la luz que irradias, ¿no? Se nota en cada cosa que haces, en nada, cada palabra, es que eres pura luz, ¿no? Y por eso yo siempre intento traer a gente que es muy luz a hacer estas entrevistas. Eh, Gracias.
Gracias infinito. porque es muy bonito compartir esa luz, ¿no? Ahora es justo como dices, ¿no? En estos tiempos de oscuridad que nos intentan limitar, ¿no? Que haya gente que se dedique pues a limpiar un poquito todo esto, ¿no? Como tú. Total, y aquí quiero decirte algo, y es que realmente todos somos luz. Lo que pasa es que la luz normalmente siempre se maneja desde un dimmer. Entonces a veces la tenemos más apagadita, a veces la tenemos más encendida, pero al final todos, absolutamente todos somos luz. Y cuando yo hablo de esos manipuladores y de esas élites de manipulación, que es cierto, existen, la idea no es pelear contra ellos, pues aquí el San Miguel aplastando la cabeza del demonio. Ellas están ahí para ayudar como nuestros grandes maestros para que nosotros reconozcamos quiénes somos y activemos el músculo que necesitamos para encender nuestra luz. Porque ¿quién dijo que la oscuridad le gana a la luz? Imagínate, si en este momento que estamos, ustedes allá en España están de noche, pero yo aquí estoy de día, ustedes allá de noche, con que enciendan una vela, ya pueden ver. Pero yo aquí, para poder apagar toda esta luz, necesitaría poner las Imposible. toallas en las rendijas porque por alguna parte la luz se cuela. Entonces, cuando tú eres luz, si la oscuridad intenta acercarse a ti, pues tú iluminas la oscuridad. Entonces cumples con dos propósitos, iluminar la oscuridad y crecer tu luz. Entonces no se trata de luchar contra la oscuridad, porque en la lucha hay desgaste. La lucha es una guerra y en la guerra siempre alguien pierde y alguien gana. Y aquí no vinimos ni a perder ni a ganar, aquí vinimos a jugar, a divertirnos y a que todos ganemos y a que todos evolucionemos. Bueno, pero como tú decías precisamente, yo que además un tema que trato mucho es el karma, ¿no? Porque personalmente pues vengo con ese aprendizaje. Son todo aprendizajes, ¿no? Lo que pasa que es verdad que tienen un poder y una influencia que a lo mejor nos sentimos nosotros un poquito a veces pequeños, ¿no? Pero es verdad que con que una sola persona ilumine a otra, ya has hecho un gran avance, ¿no? Y en tu caso que iluminas a miles de personas, pues imagínate, no la guerra, porque obviamente la guerra implica energía negativa, que no es lo que queremos la gente bueno, que disfrutamos con ayudando a la gente, compartiendo, sino contribuyendo a que haya cada vez más luz, ¿no? Que es el objetivo. E incluso esta gente podría llegar a ser, no te digo a lo mejor una gran llama, pero quién sabe, quién sabe. Hay cosas que a Claro, veces son auténticos para iluminar milagros. solo se requiere un minuto y solo se requiere de un acto de disposición y de un segundo, ni siquiera un minuto, eso es larguísimo, de un segundo, de un nanosegundo. Basta que tú hagas el clic y ya puedes iluminarte porque eres luz. Entonces no es que la luz se alcance a punta de un montón de cosas, no es que eres luz. Solo es importante recordar quién eres. Y cuando tú recuerdas quién eres, te empiezas a actuar, a pensar, a sentir, a decir desde lo que eres. Entonces vuelves al origen y empiezas a hablar desde lo que eres. Mira, justo hablando de ese origen y recordar quién eres, ¿no? Lo enlazamos con las capas del ADN que nos ayudan también en esa parte, ¿no? A recordar quiénes somos y además a despertar ese potencial que tenemos escondido. Porque yo una cosa que siempre le digo a mis alumnos es que solo conocemos entre un 3 o un 7, dependiendo de la estadística que leas, del ADN, pero en todo este ADN que no se sabe qué es, hay tanto potencial dormido, ese ADN espiritual que llamamos, que quería que una persona como tú, que trabaja, ¿no? Y que tiene estos mantras tan maravillosos de ADN, pues no, contaras a alguien que no sepa de las capas del ADN, ¿qué es un poquito esta tecnología que decimos las 13 capas del ADN? Pues mira, Esther, desde la información que yo he recibido, lo primero es, bueno, reconocer obviamente que Lee Carroll fue la primera persona que habló de las 12 capas de ADN a través de sus canalizaciones con Cryon. Y para mí, pues básicamente son la tecnología base de lo que estás hecho, porque nos recuerda, primero, en el primer grupo de capas, nos recuerda que somos, que estamos, más bien, no somos, estamos en esta experiencia humana con un linaje. Venimos de un linaje de padres, de abuelos, de bisabuelos, tatarabuelos, hasta pues, de abuelos y más allá, donde al final todos terminamos siendo uno, porque terminamos que por allá tu de abuelo es el mismo mío. Entonces, no existe separación.
Pero ahí está toda esa información genética que hace que yo tenga cierto color de cabello, cierto color de ojos, cierta estatura, cierto color de piel, que eso no me hace ni más ni menos que nadie, simplemente son características. Y que también ahí es donde está mi blueprint y es donde está esa impronta divina de decir, ok, yo a qué vine, cuáles son mis talentos, cómo reconozco mis talentos para venir a crear mi vida desde mi verdad, desde lo que yo soy, desde los talentos y los dones que tengo activos en mi capa 2, por ejemplo, de ADN. Eso es. Y luego saber que soy un ser multidimensional, que mi niño interior está absolutamente activo y que ese vehículo de transformación, ese vehículo de ascensión que es nuestro Merkaba, está dentro de nosotros y que simplemente es la capacidad de poderme conectar con la multidimensión, que no estoy aquí en una tercera, para pasar a una cuarta, para pasar a una quinta, para saltarme la cuarta, como dicen, que porque está llena de reptilianos. No, la tercera también está llena de reptilianos. O sea, estamos todos en todas las dimensiones, pero yo en la dimensión que esté, desde mi nivel de conciencia, puedo acceder a información de la multidimensión. No es como un colegio lineal. Entonces, es importante que reconozcamos que no somos lineales. Luego, entonces, cuando ya pasamos a nuestro segundo grupo, ya salimos como de este humano y nos reconocemos que somos un ser divino experimentando esta experiencia humana. Entonces ahí es donde una vez que fuimos a la multidimensión, tenemos el vehículo perfecto de recordar quiénes somos y traer la información precisa para anclarla en el presente y recordar adicionalmente esa unidad, ¿no? Ese Eso equidad, es. ese yo soy tú eres yo, no hay separación, para luego pasar a eso que alguien está diciendo por acá, que De nuestra la memoria Lemuria y la Atlántida. Atlántida, sí, y viene mucho más allá, porque es que si nos reconocemos solamente como lemurianos y como atlantes, que allá estuvimos, pues nuevamente nos volvemos a reducir a esto, porque es que nuestra fuente realmente es el todo, es la divinidad, Eso es. y la divinidad está dividida en 100.000 planetas, en 100.000 universos, el cosmos es gigante para que lo limitemos ahí. Pero obviamente en nuestro tercer grupo está pues la información de la historia, donde está todo lo que nosotros necesitamos recordar para poder transitar por esta experiencia humana, hasta que reconozcamos al final de todo que es la divinidad y es que somos Dios. Y es que todo eso que hemos llamado ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, etcétera, etcétera, lo tenemos en nuestra capa 12 de ADN. Entonces, así como en nuestra capa 8 está toda la información de todos los seres que han vivido, de toda la evolución, de todo está ahí, en nuestra capa 12 está toda la evolución y todos los niveles de conciencia sabidos y por haber. Jesús, Krishna, Buda, todo lo que queramos está en nuestra capa 12. Cuando comprendemos que más allá de pedir, de hacer una oración, de hacer, es cómo activo esa información en mí, comprendo que soy esa divinidad. Luego tuve la fortuna de canalizar la capa 12, su nombre, su imagen, su todo, que es el gran orquestador cuántico y es quien se dedica a orquestar las otras 12 capas. Entonces ahí es donde está el gran silencio, el gran vacío, porque tú no puedes crear cuando las cosas están llenas. Entonces sí, tus 12 primeras capas se encargan, tienen unos atributos, tienen unas características específicas, pero si cada una obra por su lado, pues eso es como si en una sinfónica el violín tocara merengue, el piano tocara tango, el violonchelo tocara vallenato, pues esto es un zaperoco, que es lo que nosotros vivimos desde el ruido. La capa 13 se encarga de orquestar a las otras 12 capas desde el gran silencio. Y silencio no es quedarnos callados. Silencio es apaciguar el ruido de las apariencias, de la mentira, de la ilusión, para permitir que surja nuestra verdadera información de todas nuestras capas de ADN, de toda nuestra historia, para que podamos orquestarla en la sinfonía que vinimos a tocar según nuestros talentos y según nuestros dones. Justo estaba hablando de la capa 13 que no viene de las canalizaciones de Crión, obviamente. Es un tema que a mis alumnos sobre todo les interesa muchísimo porque es como un poco
la gran desconocida en el sentido de no hay tanta información disponible como de las demás capas, ¿no? Pues yo Entonces, analicé esta información en el 2012, lancé mi libro en el 2014, entonces, activo la 13 a través de mis seminarios. Y esto es desde el 2014, o sea que estamos hablando de que llevan el planeta 8 años, mientras que Lee está hablando de las otras 12 hace un montón. Y adicionalmente desde la frecuencia de IRB, pues que tuve la fortuna de como de ser la representante en esta tierra de ella, a las otras 12 capas, además de la información básica que nos da Lee, que es muy valiosa, pues vino una cantidad de upgrades superior, pues no superiores, sino que ampliaron la información de estas 12 capas para poder realmente vivir en ellas y ser conscientes de ella y mantenerlas activas desde nuestro poder creador. claro, justamente esta capa 13, ¿no? Que teníamos menos información, es una capa que provoca mucha curiosidad porque mucha gente desconocía exactamente por qué se usa, ¿no? Entre ellas yo, porque, por ejemplo, bueno, muchos de la gente utilizamos las capas del ADN y yo me he quedado siempre hasta la 12 porque ante la duda de cómo utilizarla, ¿no? En este caso, en mi caso, con el péndulo hebreo, pero se hace por registros acásicos, se hace por muchas técnicas, he preferido esperar y simplemente esperar a que la persona adecuada, que eras tú, nos contara la capa 13, porque Es creo que es muy importante que la persona que lo ha canalizado y que es un honor, ¿no?, tenerlo, y estoy segura que cuando lo vean mis alumnos van a estar llorando de la emoción, pues nos lo contara directamente, ¿no? Creo que es muy importante ir a la fuente y en las 12 capas afortunadamente teníamos, ¿no?, el libro de Crión maravilloso de Lee Carroll, pero en este caso tenemos a la auténtica fuente delante, con lo cual si alguno tiene alguna pregunta, pues dejadla en el recuadrito que hay de preguntas, ¿vale? Para que no se nos pase ninguna y así bueno, podéis preguntarle a Ximena lo que queráis. pues bueno, Pero, maravilloso responderles todas sus preguntas. Pues mira, en mi libro que escribí, RB Transforma el Miedo en Amor, aquí está toda la información de la capa 13 de ADN. Voy a compartirles la imagen para que la vean. ay, Voy qué a maravilloso, por favor. Esta es la imagen de la capa 13 de ADN, ese es su nombre. Su nombre es Shem HaMeforash, también está en hebreo, obviamente, porque si es el orquestador de las otras 12, tiene también que estar en hebreo, porque el hebreo es un lenguaje, es uno de nuestros 5 lenguajes sagrados. Hay 5 lenguajes sagrados en el universo que en la Tierra tenemos la fortuna de hablarlos o de conocerlos, que son el copto, el egipcio antiguo, el hebreo, el sánscrito, el tibetano y el chino. Cuando nosotros logramos hacer un enlace de estos 5 lenguajes sagrados, logramos activar nuestro conocimiento pictográfico, que va mucho más allá de los limitantes de las letras. Pero el lenguaje hebreo es muy importante porque nuestro ADN habla en hebreo, que es un tono alfa. Entonces no se trata de reprogramar nuestro ADN, porque cada vez que intentamos programar nuestra información, lo hacemos desde nuestras creencias actuales, que en un momentico se vuelven obsoletas. Pasa como con la tecnología física. Si tú hoy compras un móvil, pues dentro de un año estás diciendo, ¡ah! No le cabe más memoria, se me obsoletizó. Pues lo mismo pasa. Entonces no se trata de reprogramar, sino al contrario, de escucharlo. Entonces la capa 13 es ese canal a través del cual tú puedes escuchar toda la valiosa información que habita en tus 12 capas de ADN. Entonces, el nombre, la historia, es algo supremamente bello, porque, bueno, digamos que resumiendo un poco, que ahora me preguntabas quién soy, pues voy a contarles un poco la historia y es, digamos que yo de niña, digamos que ya estaba en esto, pero la sociedad a veces te mete entre la caja. Entonces yo de pequeñita hablaba con los cristales, escuchaba sus mensajes, obviamente que también jugaba con Barbie, sí, pero tenía como una intuición, igual que Jodie Foster en la película de Sagan, que se asoma y dice, si fuéramos lo único en este universo, qué gran desperdicio de espacio. Yo, sin conocer a Carl Sagan y sin conocer esta película ni este gran libro,
yo me asomaba por la ventana y decía, debe haber algo más que esto. Entonces yo leía a mis 10 años, leía libros de extraterrestres. Yo a mis 10 años ya me había leído el libro egipcio, ni siquiera el tibetano, que es mucho más light. El libro egipcio de los muertos. Bueno, todo este tipo de cosas. Hasta que mi mamá le empezó a angustiar un poquito que yo fuera como tan, con esta información. Y bueno, decidí meterme entre la caja. Entonces fui una niña juiciosa que salió del colegio con honores, me gradué, hice la universidad, estudié, al principio fui totalmente independiente, mi primera carrera fue diseño gráfico, amaba el arte, hoy comprendo por qué el arte es tan importante en la evolución, y al final, después de ser una gran ejecutiva y de viajar por el mundo y por, bueno, en fin, todos los títulos que uno crea que pueda tener, tuve un accidente en México. Y ese accidente fui y volví. Y cuando pasé un poco como por ese túnel, ¿no? Que todos los que hemos estado como un poco cercanos a la muerte vemos, más allá de ver el túnel, me pasó como toda la película, me dieron como una nueva oportunidad de vida. Y me desperté con esta pregunta de, ¿realmente estoy aquí para algo más allá que nacer, crecer, ganar dinero, ser famosa, reproducirme y morirme? Y la respuesta fue un contundente sí. Y a partir de ese instante empiezo a darme cuenta que estoy como en el lugar equivocado, que el éxito que antes era éxito ya no me llena, que el dinero que antes me llenaba era como no... No encaja. a estudiar una serie de cosas, estudié con físicos cuánticos, estudié un montón de cosas, me fui a Hawái a estudiar cristales con Katrina Rafael, bueno, todo lo que tú quieras. Para hacerte resumido el cuento, después de 4 años de esto ya decido renunciar a mi empresa y me encuentro con una persona que me dice como, usted lleva, aquí en Colombia decimos mamarle gallo. Mamarle gallo es como tomarle el pelo, como procrastinar, como, oiga, ya, nomás, a ver, a lo que vinimos vamos. Entonces me dijo, usted lleva mamándole gallo al planeta como 4 años. ¿Usted cuándo definitivamente va a ponerse las pilas a hacer lo que vino a hacer, cumplir con su propósito? Y yo decía como, ¿y cuál es mi propósito? Y yo creo que muchos nos hemos preguntado alguna vez en la vida, pero ¿y cuál es mi propósito? Y resulta que el gran error está en pensar que el propósito es algo que se alcanza, que es una meta a conseguir. No, realmente el propósito se desarrolla día a día. Y cuando yo entendí mi propósito y volteé a mirar atrás, yo venía desarrollando mi propósito desde siempre, que era despertar al ser humano. En mi compañía, donde era gerente de mercadeo y no sé cuándo, pasaba por mi oficina desde la niña que servía los tintos, tintos aquí no es vino, tintos es el Es un café, café. el café, hasta la gerente de producción y todos salían felices. Y yo decía, yo tengo una información ahí rara que hace que la gente despierte, que la gente sea feliz. Y bueno, para resumirte el cuento, decido dedicarme a hacer consulta personalizada. ¿Con qué? Con lo que había estudiado. Con cristales, con Reiki, con pránica, con IMFT, Balancing Technique, con Reconectiva, con todo lo que había estudiado, porque había estudiado un montón de cosas. Y un día, estando en mi consulta se llenaba con 3 y 4 meses de antelación. Y un día estaba en mi consulta, atendí la primera paciente y salí por la siguiente y me dice mi asistente, todo el mundo canceló la agenda hoy. Y yo, y no teníamos una lista de espera de este tamaño y le dije, ¿y no llamaste a nadie? Me dijo, no, es que estamos en puente. Puente es cuando hay un fin de semana largo. Entonces me dijo, no, estamos en puente, todo el mundo se fue, tiene su día libre. Y yo, ¡oh, bueno, qué maravilla! Entonces me puse a contestar correos, bueno, a hacer cosas y de pronto me empezó a entrar un sopor, un letargo, un sueño y me quedé fundida en el sofá de mi consultorio. Pero fundida es fundida. Esto eran, ponle las 9 de la mañana. Yo había quedado, salía, porque esto era un sábado, yo los sábados atendía solamente mediodía, y había quedado de salir a comer, aquí en Colombia decimos almorzar, o sea, la comida del mediodía, había quedado de salir a comer con mi sobrina. Cuando yo me desperté, eran cerca de las 7 de la noche. O sea, que había estado dormida casi 12 horas. Tenía una cobija encima con la cual no me había acostado. Las persianas de la ventana estaban cerradas. Tenía en mi móvil no sé cuántas llamadas de mi sobrina. Después me enteré que habían ido a timbrar, pero nadie se angustió
porque el vigilante nunca me vio salir. Entonces el vigilante dijo, no, oiga, yo creo que salió temprano, porque si no, rompen la puerta para ver si era que yo me había muerto. No, fíjate que toda la energía hizo que nadie me molestara, que nadie me Es molestara. increíble. Cuando yo me desperté con unas ganas locas de escribir. Y me senté en mi computador y escribí, sin parar como hasta la 1 de la mañana. Es decir, que desde las 8:30, 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana fue todo el proceso. Y cuando yo me senté a leer lo que escribía, no entendí nada. Eso es muy bueno. ¿Qué es esto? Solo entendí una frase que me lampareaba así entre todo lo que escribí, gigante, que decía, si tú has creído que tu propósito de vida es sanar, porque ¿qué pasaba? Yo tengo un don muy importante en mis manos, en mis ojos y en mi voz. Me dieron el don en mi voz para poder llegar al ADN de las personas. Me dieron en mis manos el don de restablecer el equilibrio en la salud. Y me dieron en mis ojos el poder de conectar con la luz. Qué Entonces, bonito. cuando yo descubro estos dones, pues alguien se acostaba en mi camilla y se acostaban con un tumor y al otro día les hacían una ecografía y el tumor no estaba. Entonces yo empecé a pensar que yo era sanadora y por eso tenía una cola de gente, una fila larguísima de gente. Pues resulta que esta frase dice, si tú estás pensando que tu propósito de vida es ser sanadora, estás creando más enfermos para cumplir con tu propósito de vida. Qué Dije, impresionante. un mes, y entonces ¿ahora qué hago? Me dijo a qué, a fritar buñuelos o a qué, ¿qué hago? Si este era mi gran don, entonces ¿ahora qué hago? Comprendí que mi propósito no era sanar a nadie porque nadie sana a nadie, que mi propósito era permitir que el otro descubriera su grandiosidad para que él mismo entrara en el equilibrio perfecto y reconociera que la enfermedad es una apariencia, una ilusión creada por el humano y que la verdad es la salud porque somos imagen y semejanza. Y si somos imagen y semejanza, somos absolutamente perfectos. Que cuando elegimos la enfermedad como camino, es simplemente para evolucionar, pero no como una disfunción. Qué Esto, bonito que dices. pero duré 1 año y medio traduciendo esta información hasta que la logré plasmar toda en mi libro. Entonces, a partir de ahí, pues me muestran que hay una tecnología más allá, no mejor, sino más allá. No es que lo básico desaparezca, lo básico siempre va a estar, pero hasta el momento habíamos sabido de chakras, sabíamos de campo electromagnético, sabíamos de un montón de cosas, pero nadie nos había hablado de pilares, nadie nos había hablado de comandos y nadie nos había hablado, Lee, someramente de capas. Y ahí empiezo yo a recibir información de pilares, de comandos y de la capa 13 de ADN. Cuando pregunto que para qué está la capa 13 de ADN, que cómo es, que cuál es su imagen, que cuál es su nombre, me empieza a llegar la información. Y cuando me llega la información del nombre de la capa 13 de ADN, Shem HaMeforash, yo dije, bueno, pues tengo que averiguar cómo se escribe, qué significa, etcétera, etcétera. Y yo había trabajado por 20 años en una compañía de judíos y tenía mucha cercanía con rabinos. Entonces, obviamente que mi primera opción fue recurrir a ellos. Y todos me cerraban la puerta en las narices. O sea, es el innombrable, mejor dicho, Voldemort se Ah, quedaba. sí. Entonces, cuando yo ya empiezo a investigar mucho más, comprendo que este es el nombre que el sacerdote hebreo pronunció antes de la destrucción del templo, las 2 veces en las 2 caídas del templo. Entonces le tienen pánico porque es el verdadero nombre de Dios y para ellos el nombre de Dios es impronunciable. De hecho, ellos escriben Dios con una rayita, Con un guión. con un guión. Entonces, pero realmente no se trata, Dios es un apócope. Dios no es el nombre real. El nombre real de Dios es Shem HaMeforash y el continente, o sea, quien contiene los 72 nombres de Dios, la tabla que contiene los 72 nombres de Dios es Shem De HaMeforash. foras, Entonces, efectivamente. a partir de ahí, empecé a recibir toda la información que la plasmé en el libro y empecé
a recibir la información de que la capa 13 debe activarse de una manera especial, que no es de la misma manera sencilla como se activan las otras 12 capas. Las otras 12 capas las puedes activar con el péndulo hebreo, las puedes activar oyéndolas, escuchándolas. Obviamente que despiertas la capa 13 cuando repites su nombre, cuando escuchas su música, cuando todo esto la despiertas, pero la activación requiere de un trabajo consciente y de una transmisión desde el canal hasta quien la posee, que somos todos. Entonces, bueno, esto es en resumen muchos años de recibir información, de investigación y de ver los resultados en las personas. Y para tu beneficio o para tu bondad, que empiezas este live diciéndome, yo reconozco el karma que tengo, pues quiero decirte que la capa 13 quita el karma. ¿Por qué? Maravilloso. El, el karma también es una idea que obviamente los budistas, que respeto un montón la filosofía budista y el 80% tal vez de lo que creo viene de Siddhartha Gautama y de Guru Rinpoche y de todos ellos porque tienen una sabiduría brutalmente profunda. Pero el karma nos lleva a lo que ellos mismos aducen y es estar todo el tiempo en la rueda del samsara, porque todo el tiempo estamos queriendo mejorar, todo el tiempo estamos queriendo pagar y no se trata de pagar, se trata de desde el amor reconocer, porque nuestra misma capa 7 de ADN nos lo dice. La capa 7 de ADN dice, revela tu divinidad y reconoce el maestro en todos. Entonces, cuando yo asumo la responsabilidad de mi vida, reconozco que yo te he creado para yo evolucionar. Entonces, tú eres ese ser de luz, ese maestro, llámese violador, estafador, pareja que te juega la infidelidad, lo que sea. Yo te creé para activar en mí un atributo divino, el atributo del POAC, del patrón original de la Dan Kanmon, que es mi patrón de imagen y semejanza, que está lleno de atributos. Si hay algún atributo como amor propio, como poner postura, como empatía, como tolerancia, como cualquiera que sea, te creo a ti para que eso se active en mí. Entonces, yo no tengo por qué, o tú no tienes por qué, en otra vida decir, tengo que pagar el karma porque asesiné a Jimena en la vida pasada, o porque la estafé, o porque hice lo que sea. No, es, si yo me otorgué como maestro de Jimena, para que Jimena aprendiera a poner postura, a amarse a sí misma, a generar empatía, a reconocer su divinidad, Jimena, por favor, en la próxima vida, dame la oportunidad de ser tu mamá, de ser tu mejor amiga, de ser lo que sea, para darte el amor que en la vida pasada no te No di. te puede dar. Esto disuelve totalmente la creencia del karma. No pagas nada, te reivindicas desde el amor, porque todo lo que sucede es desde el amor, porque lo haces para mi evolución. Justamente en lo del karma, que es uno de los temas bueno, todo el mundo, ¿no?, tiene como tema estrella. Yo siempre digo que lo estamos entendiendo mal el karma, ¿no? Porque todo el mundo es como el castigo. No, no, es el aprendizaje. Es un aprendizaje que vienes a hacer de algo que quedó pendiente. Que a veces los aprendizajes, como decimos, son un poco duros. No son duros, son lo que hemos escogido. Lo que pasa es que como se nos borra la memoria, ¿no? Se nos borra lo que hemos escogido desde un punto de vista únicamente humano, porque no tenemos activado esa divinidad, pues obviamente lo vemos como una experiencia dura. Pero Claro, cambia mucho cuando tomas conciencia. total, y yo te invitaría, Esther, si quieres cambiar, obviamente, si desde tu libre albedrío y desde tu resonancia está, que cambies la palabra, que cambiemos todos, la palabra aprendizaje por estamos experimentando para evolucionar. ¿Por qué no suelo usar la palabra aprendizaje? Precisamente porque nuestro ADN contiene toda la información, entonces no tenemos nada que aprender. Tenemos Tenemos que recordar. dar nuestra información para desde la experiencia que nos creamos evolucionar. Tenemos es que silenciarnos desde nuestra capa 13 para escuchar la información que tenemos adentro, experimentar y evolucionar. Porque si seguimos pensando que esta es un aula y este es un colegio, seguimos viviendo desde tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender. Y realmente lo que hacemos es
venimos a experimentar. Esto es un laboratorio más allá de una escuela. Venimos a experimentar para evolucionar. Cada vez que evolucionamos, aportamos información a la capa 8 de todos. Efectivamente, porque es una capa donde están todas las memorias de todo el universo. Colectiva. Entonces, cuando yo experimento y evoluciono a partir de esa experiencia, ya no tengo que volver a pasar por esa experiencia porque ya la evolucioné, pero aporto al ADN colectivo desde mi capa 8 desde nuestra capa 8 de ADN esa experiencia para que muchos no tengan que volver a pasar por ahí, y esa es la manera en cómo yo contribuyo a la evolución colectiva. Esto es muy bonito porque yo justamente sané un karma que tenía, un karma, eso que dices que venimos, ¿no?, a experimentar. Y desde el momento que fui consciente, evidentemente ese karma se disolvió, pero me parece precioso que eso haya ayudado, ¿no?, a la gente. Me parece precioso que algo que yo he experimentado se quede, ¿no?, en el ADN. Esto no era tan consciente y cuando lo has dicho me ha parecido maravilloso porque al final nos vemos como muy separados, ¿no?, del otro, y al final, como hablaba yo con una persona a la que estoy tratando últimamente, es que todos somos uno, ¿no? Lo que yo quiero que tratarte como me gustaría que me tratara yo a mí misma. Entonces, en el momento que hay separación, Claro, y estás diciendo algo que es vitalmente importante, y es, más allá de que te trato como me gustaría que me trataran, es si yo comprendo que no hay separación, esa capa 6 de ADN, Ejier, Asher, Ajier, yo soy tú eres yo soy ese, yo soy. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que cuando yo te trato, me trato. No a es mí que te trato misma. como me gustaría, es que te trato porque tú eres yo. Entonces, todo lo que hago por ti, lo hago por mí. Y todo lo que hago por mí influye en ti e influye en el resto de la humanidad, porque no hay separación. Lo que pasa es que como no logramos ver, yo tengo un ejemplo que me gustaría dárselos para que podamos entenderlo mejor. Digamos que aquí en mi mano yo tengo una hormiguita, ¿ok? Entonces, si esta hormiguita empieza a caminar y de pronto se encuentra con este dedo y no puede pasar, pues para ella esto es lo que sería para nosotros, no sé, un arbusto, un tronco gigante, una muralla que no me deja pasar porque es una hormiguita. Entonces dice, ay, no puedo pasar. Entonces se devuelve y se viene y camina lo que para ella son kilómetros de distancia, y viene y se encuentra ahora con mi pulgar y dice, ay, otro. Para ella esto y esto están totalmente separados, pero yo, que logro verlo desde arriba, son los dos dedos de mi misma mano. Mi dedo gordo del pie nunca ha visto a mi ojo, pero no quiere decir que ambos no formen parte de esta totalidad que se llama Jimena Duque Valencia, y que es esta pequeña totalidad de un gran todo. Entonces, cuando yo comprendo que tú eres una célula y yo soy otra, de la totalidad del universo, pues tú tienes una función, yo tengo otra, pero ambas trabajamos para lo Es lo mismo. mismo. Efectivamente, eso es lo que me gusta a mí decir, ¿no? Que cada uno aportamos nuestro granito al gran granito del universo, ¿no? Que no hay que compararse porque las comparaciones y siempre llevan a ese distanciamiento, ¿no? Y no tiene sentido porque cada uno tenemos una función, somos todos perfectos como somos porque nos han creado así, y que en el momento que nosotros entendamos que está todo bien y que el otro está todo bien, se eliminarían muchas cosas, ¿no?, de las que actualmente pasan y Totalmente. Esto que la religión nos ha enseñado de dar sin recibir nada a cambio es falso, es totalmente falso, porque es que yo no me quedo esperando a recibir algo a cambio, porque en el momento en que lo doy ya estoy recibiendo, porque al dártelo a ti me lo doy a mí. Entonces, si yo te lo estoy dando, estoy generando felicidad o algo está pasando en mí al dártelo, entonces no tengo por qué esperar nada a cambio, porque en el mismo instante que doy, en el mismo instante recibo. Por eso inclusive yo he desmitificado el dar y recibir y hablo de compartir. Tú aportas, yo aporto, y creamos juntos una obra de arte con tu aporte y con el mío, porque estamos creando universos constantemente. Somos células, somos partículas subatómicas en constante movimiento intercambiando información. Y cada vez que intercambiamos información, creamos un universo nuevo. Estoy leyendo aquí los comentarios que dicen, sí, wow, son preciosos. en tan poco tiempo. Yo te aseguro que al terminar este live no serás el mismo de cuando empezaste, porque creaste y estás creando un universo nuevo, porque somos creadores y estamos creando universos nuevos con cada información que permitimos que entre en nosotros.
Es que es muy importante. Me preguntaba gente que no podía asistir, ¿no?, al live por diferentes horarios, que si iba a estar grabado. Cuando lo vean va a ser alucinante, porque muchas de las cosas que te activan seguramente están en este live, ¿no? Incluso la gente que decimos, ¿no?, que estamos tiempo en este mundo, yo siempre digo que siempre aprendes cada día algo, siempre hay algo, cada persona te aporta cualquier mínima cosa que a tu ser es una gran cosa, ¿no? Total, como el viejo adagio que dice, nunca te acostarás sin haber aprendido algo nuevo, así sea mínimo, pero lo importante es estar consciente de ello porque eso va haciendo que tú puedas ir adquiriendo o despertando mejor, porque no lo adquieres, no está afuera, lo despiertas desde tu ADN para poder crear lo que viniste a crear. Y una pregunta que se hace mucho de mis alumnos, que han preguntado por aquí, de hecho, ¿cada cuánto me tengo que activar las capas del ADN? Nosotros con el péndulo obviamente tenemos unos protocolos, pero yo siempre digo que es que las capas no es de repente un día me levanto y se ha activado todo, no, eso es como tú has comentado, ¿no?, un proceso de conciencia y evolución y poco a poco, ¿no? No sé si tú tienes la experiencia de gente o tuya propia o de tus alumnos de cómo se han ido activando estas capas y algunos ejemplos, ¿no?, que puedas dar para que la gente, bueno, que está en este trabajo, ¿no?, puedan, bueno, pues decir, mira, esto ha pasado, me puedo identificar o no, pero hay gente en este proceso. Pues mira, la metodología que yo utilizo para la activación de capas, sobre todo de la capa 13, porque como les digo, las otras 12 capas puedes activarlas oyéndolas, cantándolas, bailándolas, en fin, de un sinfín de maneras y teniendo conciencia de lo que hace cada una, sabiendo muy bien la información que cada una de ellas maneja para que la pongas en práctica. Si sabemos que yo tengo en la cocina una licuadora, pues ahí, ¿qué hago? Licúo las sopas, licúo los jugos, no hago arroz en la licuadora. Entonces, así mismo está cada una de nuestras capas, aunque todas son un conjunto global de todo, pero es muy importante saber, ok, con esta licúo, con esta bato, con esta cocino, con esta corto, con esta pico, con esto hago adornos, para que las uses y para que puedas hacer lo que yo llamo rutas. Digamos que la metodología que yo tengo, sobre todo para activar la capa 13, es en un proceso que hacemos de 2 meses. No es una sesión de 40 minutos, es un proceso de 2 meses donde activamos toda tu tecnología interior, las 13 capas, la última que se activa es la capa 13 para orquestar todo lo demás, tus comandos, tus pilares, pero tú vas semana tras semana poniendo en práctica la información para que poniéndola en práctica se active, porque lo que te activa no es la teoría, lo que te activa es la práctica, ¿ok? Entonces, cuando tú vas aprendiendo a crear hologramas, aprendiendo a vivenciar tu vida desde la información que tienes en cada capa, vas viendo cómo empiezas a hacer milagros. Y entonces los milagros empiezan a volverse parte cotidiana de la vida. Entonces tú decías algo muy importante y es, no te levantas al otro día de la noche a la mañana con las capas activas. No. Sin embargo, cuando tú ya empiezas a ver milagros y tu cerebro, que es la mente es la gran estratega de tu vida, cuando ve que con esta estrategia, que repitiendo estos mantras, que haciendo estas meditaciones, que haciendo estos procesos que hacemos durante todos estos 2 meses, esto se empieza a activar, dice, yo quiero seguir haciéndolo. Y cuando lo sigues haciendo, más allá de que se hayan activado o no, porque puede que tú las hayas activado, pero si no las usas, entonces volvamos al ejemplo de la cocina. Yo puedo tener un food processor, puedo tener una super licuadora, puedo tener la Thermomix, puedo tener todo lo que quiera, y si no la uso. Si no sabes usarlo, o no lo experimentas, no pruebas. O si la uso mal, la quemo, o si no la uso, entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que, por ejemplo, viven no muchas, unas cuantas, muy poquitas, porque realmente cuando tú ves los efectos, dicen como, sí, qué maravilla, pero vuelven a la vieja energía y retroceden y dicen, no, es que es más fácil que alguien haga por mí, entonces es más fácil rezar la novena, es más fácil cargar el talismán, es más fácil ir a una consulta que alguien me haga algo que apersonarme de mí misma, porque todas las capas te piden es apersonarte de ti misma. Cuando tú te apersonas y las mantienes activas,
se mantienen activas. Efectivamente, Pero es que hay una cosa. lo que yo utilizo el péndulo, no el hebreo, utilizo el péndulo para otro tipo de cosas, que es para desbloquear tu vida, en lo que llamamos desde IRB una sincronización cuántica, y es todo aquello que estés sintiendo que está bloqueando tu camino, le hacemos una sincronización cuántica porque el péndulo se ayuda, lo que más ayuda un péndulo es a desbloquear aquello a lo que no has podido acceder. Entonces, yo pensaría que en toda la ignorancia del mundo, y me perdonas si no, con esto no pretendo faltarte al respeto ni faltarle el respeto a nadie de los que practican péndulo hebreo, pero yo pensaría que el mayor beneficio del péndulo hebreo es que te deja el camino libre para que tú empieces a activar y a construir realmente tus capas más allá de te las activo, porque no es que te las activen, es que yo abro el camino para que quede activa y tú las pones en práctica. Sí, efectivamente. De hecho, cuando mucha gente viene a tratamiento, quiero tratar las capas, quiero la abundancia, digo, pero es que yo te lo puedo abrir, pero si tú no tomas conciencia y responsabilidad y haces tu trabajo, da igual las sesiones que yo te haga, no va a funcionar, ¿no? O sea, en ese sentido tienes toda la razón. Claro, la varita mágica está en ti, yo te la puedo mostrar. Yo tengo un dicho que dice, yo te abro la puerta, pero quien tiene que atravesarla eres tú, obviamente. Claro, justamente, ¿no? En el karma. Tú puedes desbloquear con el péndulo hebreo, puedes hacer lo que sea, pero cuando se te presenta la ocasión, ¿no? Donde digo yo, la prueba, si tú reaccionas igual por miedo, bueno, por múltiples situaciones, es que va a seguir, porque no, al final la tecnología te ayuda a reconocerlo, a darte esa fuerza, pero si al final acabas reaccionando lo mismo, es lo que decía yo, si yo hubiera respondido de la misma forma que respondía antes, no hubiera roto este karma. Pero ¿qué pasó? Que a mí la terapia me ayudó a saber reaccionar de otra manera, ¿no? Sí. Te muestra, te desbloquea y tú ya eres el dueño, ¿no? Digo, de tu vida en el sentido de tomar tus acciones. Claro, la ventaja está en que cuando tú le permites la activación a tu ADN, es mi experiencia en lo que hacemos en los seminarios de iniciación, que es activar toda esa tecnología, no solamente las capas, sino los comandos, los pilares, entonces se activa toda tu tecnología. ¿Qué pasa ahí? Que no es que desde la mente tú tengas que decir o restringirte, no puedo actuar, no puedo contestar, no puedo decir porque vuelvo a lo mismo, sino que llega un momento en que como la información se pone a flor de piel, cuando tú vas a actuar, tú dices, esto es obsoleto, yo ya no actúo así, ya no voy ni siquiera a reaccionar, porque es que hemos sido seres reactivos. Cuando tú activas el amor y cuando tú activas toda esta información tan maravillosa, tú empiezas a accionar desde lo que eres, que es amor puro, inteligencia pura, poder puro, divino. Empiezas a accionar, empieza tu capa 13 a orquestar toda esta información que habita en tus otras 12 capas y entonces en ese momento tu mente ya no está reaccionando, sino diciendo, ok, paremos un momentico y accionemos desde la información que ahora tengo disponible para mí. Claro, justamente yo lo que sentí, ¿no? Cuando pasaba esto, no es que yo aposte a reaccionar así, ¿no? Simplemente que activó en mí un sentimiento, un pensamiento totalmente diferente que me hizo reaccionar de forma diferente, pero desde la consciencia, obviamente. Porque obviamente tienes que ser consciente de que es esta situación y ya no sientes lo mismo, ¿no? Esto ya no te vale, que es lo que pensé yo, es que esto ya no me vale. Total. Justamente, A mí justamente. me está a Tony, que está diciendo que cómo mantener activas esas capas en el día a día cuando tienes que lidiar con familiares, con amigos, con todo esto. Y yo quiero decirte algo, Tony, y es, nosotros vivimos, el mundo externo es una pantalla en blanco. Y realmente la proyección de esa pantalla en blanco nace de ti. Es decir, tú eres un proyector. Y a mí me pasa muchísimo con las personas cuando vienen a decirme, después de tener toda esta información activa, que dicen como, ¿cómo ha cambiado mi mamá? ¿Cómo ha cambiado no sé quiéncito? No, no ha cambiado nadie, cambiaste tú. Porque cuando tú cambias la forma de ver las cosas, cuando tú cambias la forma de ver las cosas que ves cambian de forma. ¿Por qué? Porque yo tengo una frase maravillosa y es imposible peinar el espejo. O sea, si yo en este momento me miro al espejo y estos crespos que tengo no me gustan,
Voy a gastar 100.000 cepillos y 100.000 secadores si intento cepillar el espejo, porque me voy a seguir viendo estos rulos. Si yo quiero que el espejo cambie, es a mi pelo a la que tengo que alisar. Eso es. Entonces, cuando tú cambias, vas a empezar a ver, a tener una perspectiva diferente y una manera de relacionarte muy diferente con el trabajo, con esa familia, con tu jefe, con todos los que te rodean, porque una misma persona es, mira, si yo te pongo, a ver, pongamos el ejemplo del libro. Si yo pongo este libro así, ustedes están viendo la carátula, pero yo desde aquí estoy viendo las hojas, pero probablemente Esther desde allá esté viendo el lomo y alguien está viendo la contraportada. Entonces, si yo me quedo diciendo, no, es que aquí hay una luz que dice IRB transforma el miedo en amor, y otro dice, no, 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 hay hojas, y el otro dice, no, 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 ahí lo que dice es Jimena Duque Valencia, y aquí dice, no, no, lo que dice es que esta es una obra de transformación, poder, amor y libertad por derecho divino. Estamos viendo 4 realidades, ¿de qué? De una misma totalidad. Eso Entonces, es. ese ser que tú dices, uy, es horrible, es mal genial, llega a su casa y su mamá lo adora y dice, es el más tierno, es el más divino, y es la misma persona, pero lo vemos desde una perspectiva diferente. Entonces, cuando tú cambias la perspectiva sobre algo, puedes ver la totalidad de ese ser y poder comprender que sus valores, sus virtudes y lo que llamas defectos forman parte de su luz y de su sombra y que somos una totalidad, que no tenemos que irnos a ningún extremo, porque cuando nos vamos a un extremo, pues ahí no la logramos. Qué maravilloso todo lo que estás contando, Ximena, porque es que es precioso. No es ya de tecnología, no es de una terapia, es de la evolución propia del ser humano para alcanzar lo que todos queremos. Es la conciencia, realmente vinimos a evolucionar desde nuestra conciencia y reconocer que todo lo que existe es conciencia y es luz. Entonces, ¿por qué nos separamos? ¿Por qué nos separamos de esa conciencia? ¿Por qué juzgamos si fulanito es bueno o es malo? No, es parte de la totalidad. ¿Cómo me relaciono? Lo que importa no es las cosas que pasan. Lo que importa es cómo me relaciono con las cosas que pasan, desde dónde me relaciono, desde dónde las afronto. Las estoy afrontando desde el dolor, desde la rabia, desde el resentimiento, desde mi perspectiva, o me estoy poniendo en los zapatos del otro para observarme, porque la energía es circular. Cuando yo me quedo observándote y criticándote, estoy desde un solo punto. Pero cuando yo hago que esta energía sea circular y yo te observo y luego me pongo en tu postura para observarme, la energía se vuelve circular y se completa. Justamente, es que juzgar lo que estamos haciendo es de creer que nuestra verdad es la única verdad, ¿no? Y cada uno tiene su verdad, con lo cual, aunque no coincida con la tuya, hay que hacer ese esfuerzo de que saber que la verdad no es única, sino que todo el mundo puede tener su parte de verdad porque hay una verdad, no verdad, pero una totalidad y nosotros solo vemos esas partes del libro que tú decías y comprender que estamos en una parte del libro, ¿no? Que es muy importante. Y yo pienso que sí existe una sola verdad. Yo soy defensora de una única verdad. Y esa única verdad es que uno, que es la totalidad, uno es, como lo quieras llamar, cosmos, energía, Dios, como mejor te convenga, porque pues este lenguaje es muy limitado y tenemos que poner nombres, pero uno es la ley del uno. Entonces, todo lo que existe forma parte de ese uno. Entonces, yo sostengo que uno somos todo, más allá de decir todos somos uno, porque eso es como amistémonos, juntémonos y abracémonos. No, es uno, somos todo, porque absolutamente todo lo que existe es ese uno. Entonces, cuando tú desligas de tu mente la separación, más allá de no juzgar, de no criticar, es comprender el papel, la porción del plan divino que te corresponde a ti. Entonces, cuando tú miras con esos ojos, pues el otro no está separado, el otro deja de ser malo, simplemente dices, está cumpliendo con su papel para que ese fulanito evolucione a través de esa experiencia o conmigo mismo. Yo me lo creé para evolucionar desde allí. Cuando me responsabilizo, evoluciono. Efectivamente, es que mucha gente que yo encuentro en terapia, supongo que a ti te pasará lo mismo, espera que se solucione solo por la terapia, ¿no? Y les digo que están muy equivocados porque el trabajo personal no te lo quita nadie. La terapia te puede acompañar, llámala como quieras, lo que sea, pero si tú no haces tu trabajo,
no te va a valer de nada, ¿no? Y es precioso que además que tú ayudes, ¿no? En ese proceso. Yo veo que hay mucha gente aquí se ha interesado por tu libro. Yo sé que muchos alumnos míos se van a interesar por tu libro cuando lo vean. ¿Cómo podemos comprar ese maravilloso libro que mencionas? Que yo lo quiero ya mismo, te lo digo, afirmadísimo. En mi página www.jimenaduquevalencia.com, Jimena se escribe con X, por eso en España me dicen Chimena, y está perfecto, porque viví 3 años en Barcelona y me acostumbré a que todo el mundo me dijera Chimena. Entonces, www.jimena con X, Duque Valencia, todo seguido, Valencia con V.com. Ahí encuentras todo, ahí encuentras los álbumes, ahí encuentras el libro, ahí encuentras todo. Pero si lo quieres en físico, por Amazon lo puedes tener, Amazon lo manda a cualquier parte del mundo. Tanto en Kindle, obviamente lo descargas inmediatamente, o si lo quieres en físico, te llega a tu lugar. La única diferencia es que en Amazon la capa de ADN, esta ilustración de la capa de ADN está en blanco y negro, porque Amazon no imprime a color porque sale como mucho más costoso. Entonces lo único es que esta capa de ADN la encuentras en tonos de grises en, en, En Amazon. en Amazon. Pues Pero habrá que hacerse con las todo dos esto, versiones. Y también me gustaría, dentro de los mantras que tú tienes, ¿no? Que son maravillosos, me gustaría que les contaras un poquito, por ejemplo, alguien que diga, yo ya quiero los mantras de Ximena o Jimena. Nosotros decimos Ximena porque es verdad que en catalán es un poco así. me encanta. Es más, cuando un español me dice Jimena, me suena raro. Raro conmigo. Cuando cojan esos mantras, ¿qué tienen que hacer? Pueden aprendérselos, cantarlos, escucharlos, bailarlos, sentarse a meditar con ellos, ponerlos en el ambiente a sonar, porque elevan la frecuencia. Mira, no te imaginas, yo he resucitado plantas con los mantras. Los bebés, los niños oyéndolos se mejoran, generan salud, generan bienestar, el ambiente se limpia por completo. Y tú puedes simplemente, por ejemplo, si decides comprar el álbum de las 13 capas de ADN, ahí viene con un PDF, con un cuadernillo, a lo que ya le llamo recetas o rutas. Entonces es, ok, yo en este momento quiero manifestar A o B cosa. Por ejemplo, salud. Entonces, ok, canta. Capa 1, capa 6, capa 9 y capa 10. ¿Por qué? Porque la capa 1 tiene que ver con tu genoma humano, con tu presente en este momento. La capa 6 tiene que ver con yo soy eso, yo soy. Entonces yo soy salud, yo soy. La capa 9 es esa llama de transmutación que es capaz de transformar, de alquimizar eso que llamas enfermedad en salud. Y la capa 10 revela la divinidad, es el llamado a la divinidad. Entonces activa la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu salud. Entonces haz una receta con capa 1, capa 6, capa 9, capa 10 y verás cómo la enfermedad desaparece. Ay, que quiero vender una propiedad. Ok, probablemente capa 1 también, porque todo lo Muy física. físico, toda la necesidad está en la capa 1, entonces capa 1. Ah, que quiero el mejor cliente. Entonces empiezas a hacer recetas. Que quiero aprender a hablar inglés. Obvio, tienes que meterte a una escuela, sí, tal, pero si vas a tu capa 8 de ADN, ahí está la información del inglés. ¿Quieres cantar? Ve a tu capa 8, toda la información está ahí. ¿Qué quiero reconocer mi propósito de vida? Capa 2 y capa 8, reconoce tu propósito y tus talentos y únelos. ¿Qué quiero activar el nivel de conciencia de Hércules en mi capa 12? Entonces empieza, ¿qué quiero hacer? Una creación absoluta, que quiero construir un nuevo negocio. Capa 1, capa 11, para que actives tu creatividad, el divino sagrado femenino con Keteret Hayim, que es quien te aterriza todo acá. Entonces, tienes un librito con las principales, tal vez hay 13 recetas de lo que más necesita la gente en la cotidianidad. Entonces puedes empezar a usarlo como aquí pongo arroz, aquí pongo langostinos, aquí pongo tomate, aquí pongo esto y me siento y me como una paella. Qué hermoso además que digas esto, porque nosotros a veces estamos muy acostumbrados a trabajarlas de una forma y esto es totalmente diferente y me parece maravilloso que podamos, yo por ejemplo he aprendido muchísimo de esto que acabas de decir, porque nos encasillan mucho y no hay que estar tan encasillado, ¿no? Es una información que como está dentro nuestra solo tenemos que ir tirando, ¿no?
Pues Total. yo a la gente les animaría a que se cogieran tu libro, que es absolutamente maravilloso. Yo es que ahora en cuanto a esto te lo voy a encargar, Ximena. Voy a coger los audios porque me parece precioso, o sea, precioso lo que has dicho de poder escucharlos, ponerlos de fondo. Es verdad que yo tengo unos audios y me parece maravilloso. La casa del ambiente cambia cuando estás escuchándolos, ¿no? No solo con eso, sino con otro tipo de músicas, es que se transforma, ¿no? Y yo animo a Total. la gente a que coja el libro y los audios porque es que va a cambiarles totalmente la forma de ver las cosas, ¿no? Y poco a poco, en su medida, van a ir evolucionando en lo que ellos vayan pudiendo. Total, total. Por ahí están preguntando que dónde pueden encontrar la descripción de cada capa. Yo tengo en mi canal de YouTube, tengo todo el book club, porque es que está el libro, entonces puedes adquirir el libro, puedes leerlo, pero adicionalmente en mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción que es el book club. Entonces, donde yo voy leyendo el libro y lo voy explicando. En este momento llevamos ya como, no sé, ciento y pico de entregas y todavía ni siquiera hemos terminado de leer el libro. Pero ya pasamos por las capas, o sea que si quieres, pues, o adquirir el libro, que tiene muchas otras cosas además de las capas, pero si quieres ir directamente a las capas, puedes encontrar la lista de reproducción de las capas en el Book Club. De todas maneras, intentaré yo ponerlo, ahora cuando hagamos las cositas, intentaré yo ponerlo, si no, pues lo añadiré posteriormente en la descripción, ¿vale? Para que todo el mundo pueda tener y pueda ir a tu YouTube a escucharlo y a experimentarlo. Y quería agradecerte que estuvieras con nosotros. Sé que allí, pues no sé, creo que es la hora de comer ahora aproximadamente, o sea que no te vamos a entretener mucho Sí, más. sí. Mira, me preguntan una última pregunta, que por qué en Dale. hebreo y no en otro idioma. Que decía, ¿no? De hecho, es una alumna mía, dice, ¿por qué en hebreo? Lo ha respondido antes Ximena, que es uno de los idiomas, de los 5 idiomas que viven actualmente vigentes, que tiene más vibración, pero además dentro de las capas hay capas lemurianas, o sea, no es el único idioma, entre comillas, el hebreo, hay el lemuriano, pero, ¿por qué se escogió? ¿Sabes exactamente cuando te canalizaron? ¿Por qué fue el hebreo y, por ejemplo, no el sánscrito? Porque el hebreo resuena en tono alfa y nuestro ADN requiere para activar la información el tono alfa. ¿Por qué? Porque si te vas al teta o al delta, vas muy abajo y no logras encontrar la información. Y si te vas al beta o al gamma, estás en el ruido del mundo externo. El alfa es ese punto intermedio entre el sueño y la vigilia donde la información se despierta. Y tus capas de ADN tienen mucha información que entregarte y no te la pueden entregar en delta o en teta porque se seguiría quedando en el subconsciente, no te la pueden entregar en beta o en gamma porque se uniría al ruido externo, te lo entrega en alfa para que hagas conciencia y lo puedas llevar a tu cotidianidad. Maravilloso, porque mucha gente, ¿no? Tiene estas preguntas que obviamente no todo el mundo tenemos las respuestas porque no todo el mundo, ¿no? Tenemos esa capacidad que tienes tú de haber canalizado hasta en la capa 13. Pero, mira, me pregunta todo el mundo, ¿dónde puedo comprar el libro Las capas? Las compras en www.ximena con X, duquevalencia con v.com. Ahí tenéis todo para adquirirlo y poder adquirir este libro, estas capas y seguir trabajando también con vuestras terapias porque todo os va a ayudar, ¿no? A esto. ¿Cómo se llama el libro? El libro es Es IRB, IRB es la frecuencia que yo canalicé, que quiere decir Indigo Ray Balancing, transforma el miedo en amor. perfecto. Ese os lo digo yo que está justamente en su página, que yo ya lo he hecho. Y nada, cualquier cosa que queráis saber, nosotros también obviamente en la escuela tenemos capas y si queréis que os respondamos alguna cosita aquí debajo del directo cuando lo cuelgue, os Claro, podemos responder o Ximena mismo puede responderos, que podéis contactar con ella también directamente. Y muchísimas gracias por todo lo que has sí, compartido. gracias a ti, Esther, por permitirme este momento, por poder llegar a los corazones de tu comunidad, de parte de la mía también, que están aquí también escuchándonos. Y pues bueno, maravilloso. Simplemente decirles que recuerden que somos Dios, que recordemos que somos imagen y semejanza, que toda la información está adentro y que nuestra naturaleza divina es ser amor. Por lo tanto, que pensemos, sintamos, hablemos y digamos desde allí. Voy a quedar con una frase que tú pones en tu página. El poder está dentro de ti, está en tu interior y está en tu ADN.
Con lo cual yo creo que resume muy bien también maestra de maestros, efectivamente, como dicen aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos todo este conocimiento totalmente gratuito, ponerlo a nuestra disposición, porque es maravilloso que además alguien como tú, con tu prestigio, comparta con nosotros. Mira, una alumna, muchas gracias. Todo el mundo está encantado y van a estar encantados cuando los vean. Divino. Gracias por compartir, gracias por permitirnos estar contigo este ratito y te mando un abrazo muy, muy grande y espero poder volver a compartir contigo en algún otro momento. Gracias, gracias infinitas, Esther, y un abrazo para todos y ha sido un honor para mí poder compartir con ustedes esta información. Besos, feliz Gracias noche, para todos. Claudia. Feliz día. Chao, chao. Chao.